Hola, hola, hola a un nuevo vídeo del canal, de tu canal Real Madrid FM, y vamos a hablar de la previa entre el Granadilla y el Real Madrid, partido aplazado de la segunda jornada por el huracán en las Islas Canarias. Vamos allá. Bueno, vamos a comentar cosillas del encuentro. El Granadilla, que no es el mismo Granadilla que en otras temporadas, donde no destacaba por nada en concreto, pero hacía muy bien muchas cosas. Muchas cosas como equipo. No tenía jugadoras con unas grandes individualidades, pero el conjunto se mostraba muy sólido y sabía qué es lo que quería hacer y lo hacía muy bien. En cierto modo, todo eso lo ha perdido esta temporada, pero sigue siendo un equipo que tiene armas para hacer daño. El Atlético de Madrid, por ejemplo, empató, la Real Sociedad, por ejemplo, perdió. Así que no podemos despistarnos. Es un equipo que tiene juego directo, básicamente sobre todo por el carril izquierdo, las jugadas a balón parado, algo que nosotras tenemos que tener especial cuidado porque tenemos ahí un punto de debilidad, podemos decir. Así que tenemos que tener una vigilancia extrema a jugadoras como Taisa Ferreira o Raquel Peña, Pisco. La máxima goleadora de este equipo es Yassine Blom, que es una delantera belga que lleva 6 goles. Por otro lado, la máxima asistente es Pisco, es la que más pases intenta y la que más desplaza el balón. También es la encargada de los saques de esquina y bueno, en general de toda la acción a balón parado de este equipo. En los corner, la mayor parte de las veces mueve el balón hacia adentro, es decir, hacia portería en los corner. Y la jugadora que tiene el rol de destrucción de juego rival es Natalia Ramos, es la que más destaca en, en ese rol. ¿Qué debilidades tiene el Granadilla? Pues yo creo que fundamentalmente el carril derecho. Tanto en ataque como en defensa es el punto clave para este Granadilla. Por otro lado, Jarlín Moreno cumplirá ciclo de amarillas y no podrá jugar. Recordemos que por parte del Real Madrid sigue con 4 amarillas Olga, ¿no? Que es la única que está percibida. Eh, bueno, vamos a ver ahora datos estadísticos de los equipos. Como veis, el Granadilla lógicamente tiene los mismos partidos que nosotros. Son novenas, nosotros somos segundas. Como veis, ahora mismo ellas tienen más partidos perdidos que ganados. En la racha de últimos encuentros, como veis, tampoco están especialmente mal. Si mantienen esa tendencia, victoria, derrota, victoria, derrota, victoria, quiere decir que lo siguiente tiene que ser una derrota, ¿no? Ojalá, desde el punto de vista del Real Madrid, claro. El Real Madrid que lleva una racha de 4 últimos partidos con victorias. Este es nuestro cara a cara, como veis, una victoria para cada uno y destacan los 3 empates, lo que quiere decir que el partido suele ser rocoso, tal vez no muy vistoso para el espectador, así que hay que ponerse el mono de trabajo. Y estos son los marcadores de los últimos 5 partidos. Como veis, último partido el 19 de marzo, 2-0, y el penúltimo en septiembre del 2021, empate a 1. Eso quiere decir que Alberto Toril solamente se ha enfrentado una vez al Granadilla con victoria, pero si es verdad que fue en el Di Stéfano. La hora del encuentro, que creo que no lo hemos dicho, el 8 de la tarde, horario de España, horario de Madrid, concretamente. Eh,
8 de febrero. ¿Mm? Bueno, he dicho antes jornada 2, es jornada 3, perdón. Jornada 3, aplazado de jornada 3. ¿Y por dónde podemos ver este partido? Pues lo de siempre, ¿vale? Esto ya creo que ya vamos a ser muy repetitivos con este tema. Aplicación de DAZN, ¿vale? Teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades de este equipo, ¿qué alineación es la que parece que va a sacar Toril? Yo creo que no se va a salir mucho del, del guión, por lo menos a priori, y después dará descanso si las cosas van bien. Misa en portería, Kenty, que está haciendo también muy buenos partidos, muy buenos estos últimos partidos, Kenty. En derecha, Olga en izquierda, Catherine y Rocío de centrales, Zornoza y Toletti como pivotes, Weir como media punta o segunda delantera, como queráis, Atenea y Feller por las bandas y Esther en punta. Yo creo que, de hecho, una de las principales claves del esquema que está proponiendo ahora Toril es la dinámica, la movilidad que hay entre los extremos, fundamentalmente, y la libertad de movimiento, dejando un poco la intuición del espacio que tiene Weir, que por otro lado es muy buena. Y una Esther, pues que ya sabemos que para lo bueno y para lo malo abarca mucho campo. Bueno, pues no olvides suscribirte al canal, dale like si te gusta el contenido, pásate también por nuestras otras redes sociales. Siendo miércoles a las 8, tal vez pueda hacer un pequeño directo por Twitch, eso sí, sería por Twitch, de post partido, como hicimos contra la Real Sociedad, ¿vale? Algo parecido. Eh, y nada más. Os espero en el siguiente vídeo. Si puede ser en el directo de Twitch, pues allí estaremos. Muchas gracias por tu atención. Muchas gracias por tu tiempo. Un saludo y a la Madrid.